Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios a Sala de Prensa. Hoy hablamos de la noticia judicial y política de estos días, del día de hoy. Tiene que ver justamente con el avance de la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y de su ex esposa Day Vázquez. Culmina entonces o más bien se retoma luego de un receso esta audiencia con un cambio de frente sorprendente en el mundo judicial, porque pasábamos de tener a un Nicolás Petro que no aceptaba cargos. Recordemos que está siendo imputado por presunto lavado de activos y también por presunto enriquecimiento ilícito, y su ex esposa Day Vázquez por presunto lavado de activos y por violación de datos personales. Teníamos entonces, previo al receso el día de hoy, de esta primera jornada de la mañana, a un Nicolás Petro y a una Day Vázquez que no aceptan cargos, que no se acogen, pero resulta que pasa ese receso y volvemos con una noticia sorprendente, y es ese anuncio de Nicolás Petro que decide buscar la negociación con la Fiscalía. Dice él, abro comillas, hemos decidido iniciar un proceso de colaboración. Para tratar de entender un poco lo que se viene en medio de este proceso judicial, vamos a contactarnos a esta hora con Alejandro Carranza, quien es abogado penalista, a quien le doy la bienvenida a Sala de Prensa. Alejandra, buenas tardes a todos los televidentes de este programa. También le damos la bienvenida a Juan Manuel Valcárcel, abogado penalista, quien nos estuvo acompañando también durante la jornada de hoy analizando ese tema. Alejandra, muy buenas tardes a usted, también a la audiencia, y al doctor Carranza, también es un gusto saludarlo. Bueno, vamos a comenzar entonces, doctor Carranza y doctor Valcárcel, a tratar de entender un poco qué fue lo que pasó y lo que se viene en medio de este proceso. ¿Cómo explicamos qué va a pasar una vez Nicolás Petro decida acogerse o decide iniciar una negociación con la Fiscalía? Inicio con usted, doctor Carranza. Bueno, pues él tiene dos caminos si quiere buscar una negociación. Una es buscar un principio de oportunidad en el que tratará de encontrar una inmunidad a cambio de brindar información eficiente, eficaz, para poder desinstalar, para poder acabar con una estructura criminal y prevenir la comisión de delitos y acabar también con el daño que generan esas conductas de esa organización criminal. Eso es un camino. El otro camino que pueden iniciar es el del preacuerdo, en el cual lo que buscan es controlar y obtener una pena disminuida que se negocia con la Fiscalía y se lleva ante el juez para que se ejerza el control sobre ella y se autorice. Esos serían los dos escenarios si quieren colaborar con la justicia. Uno en el que se vuelven testigo y otro en el que acepta y hace un acuerdo para terminar el proceso de forma anticipada. Doctor Valcárcel, ¿usted qué opina al respecto también en medio de este proceso? Y hay que tener en cuenta también que durante el desarrollo de la audiencia, el mismo fiscal del caso aseguró que Nicolás Petro tendría nombres de personas que incurrieron en hechos de corrupción a nivel nacional. Sí, pues realmente, y digamos, siguiendo la línea de lo que decía el doctor Carranza, hay allí un asunto muy particular. Llama mucho la atención que luego de esta diligencia de imputación, en la que usualmente uno asiste a esas diligencias con una decisión ya tomada, muy seguramente tomada, de no aceptar cargos, que fue lo que finalmente tanto Nicolás Petro como su exesposa, la señora Day Vázquez, hicieron. No aceptaron cargos. Uno supone que en las conversaciones previas ya largas, porque este proceso inició hace ya un tiempo considerable, habrían tomado alguna análisis y habrían decidido que no iban a aceptar cargos, y algo sí debió ocurrir en el discurso del día de hoy de parte del señor fiscal del caso, y tal vez las reuniones posteriores a la imputación que pueden perfectamente haberse dado entre los defensores, el mismo Nicolás Petro
y la fiscalía o el delegado fiscal para lograr sorprendernos a todos realmente y sorprender al país con ese anuncio que hizo. Y en esa misma línea, como anuncié, como decía el doctor Carranza, a mí me parece que se está cerrando la línea en torno a buscar un principio de oportunidad. Ha anunciado que él tiene más información que podría servir para abrir otras líneas de investigación que se deriven de este caso y él serviría entonces de testigo de cargo. Allí lo que debe quedar claro y vale la pena que se vaya teniendo presente es que la defensa del señor Nicolás Petro desde un comienzo anunció que se sentía intimidada, que se sentía presionada, y creo que la Fiscalía tiene que hacer un trabajo muy juicioso para que ese tipo de manifestaciones no se vuelvan a presentar y que si se inicia un proceso de entrega de información sea de manera completamente libre y voluntaria, que eso se garantice, se documente, se dejen todas las constancias del caso para que tenga el país toda la claridad respecto a un tema tan sensible como usted lo anticipó al comenzar. Este es un asunto de una complejidad grande y es un tema que involucra demasiadas instancias de poder. Claro, y que tiene incluso implicaciones políticas, pero ya más adelante tendremos el espacio también para conversar al respecto. Quiero que escuchemos y que recordemos el momento en el que Nicolás Petro hace este sorpresivo anuncio de querer negociar con la Fiscalía. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez. Sorprende mucho e insisto en esto justamente para poder plantearles la siguiente pregunta al doctor Carranza. Él no había aceptado los cargos unas horas antes, tanto por enriquecimiento ilícito como por lavado de activos. Ya más o menos también nos dio una idea al doctor Valcárcel, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué tuvo en cuenta el abogado de Nicolás Petro, en este caso en específico, para llevarlo a que cambie de decisión frente a este proceso? Bueno, pues realmente el litigio es un arte. El litigio constituye el planteamiento de hipótesis y de estrategias, tanto de ataque como de defensa. Así que poder manifestar de forma premonitoria qué es lo que la defensa de Nicolás pudo haber planteado y hacerlo de forma acertada es difícil. Sin embargo, Alejandra, yo le quiero contar que, digamos, no sé si el doctor Valcárcel pueda ver lo mismo que yo, cuando uno escucha la imputación, esa construcción de la participación, de la autoría en las posibles conductas, y cuando uno observa ese trabajo que hizo la Fiscalía para demostrar cómo hay una comparación patrimonial que revela un incremento patrimonial, cuando él le dice inclusive que fue a la asamblea y que preguntó si habían pagado otros viáticos, que se habían entregado otros dineros, cuando él manifiesta que fue a los bancos y preguntó, porque eso se abstrae de lo que informó el fiscal, si habían créditos, si había acceso al sistema financiero y que no halló nada de ello, y que en cambio sí encontró en las declaraciones de renta unas manifestaciones que se constituyen en unas declaraciones ante un ente como es la DIAN y que se vuelven un documento del cual se presume su legitimidad y su existencia, y que en esas manifestaciones se habló de cuáles eran los ingresos recibidos. Entonces, claramente la Fiscalía está diciendo, usted al Estado le dijo que recibió esto, pagó su impuesto de renta sobre esto, pero cuando vamos a revisar su vida comercial, encontramos una vida paralela en la que tiene una adquisición de bienes. Eso se constituye en un incremento patrimonial, y ese incremento patrimonial posiblemente por justificar, o aquí presentado como injustificado de manera temprana, constituye ese delito de enriquecimiento ilícito. ¿Quién le dio el dinero? Esos son unos personajes, unos actores que hacen parte de este proceso y que hacen falta, se extrañan. Hacia allá tal vez es donde
quiera llegar el señor Nicolás Petro, o si hay otros receptores de dinero. Entonces, esos personajes también tendrán que venir aquí. De forma tal, Alejandra, que cuando uno escucha una imputación de ese nivel, para defenderse de un delito como el lavado de activos, cuyo delito fuente es el enriquecimiento ilícito, uno tiene que hablar siempre con el pragmatismo y revisar si existe o no las razones que sustenten el patrimonio. Y si no existen, es mejor entonces poder hacer un preacuerdo o hacer un principio de oportunidad. Ese, digamos, puede ser la orientación que la defensa pueda llevar, pero como te decía, en este arte del litigio, la estrategia también tiene factores como el de la sorpresa, entonces no sabemos qué más puedan tener, qué otras cosas estén averiguando, si estén haciendo tiempo para finalmente retrotraer la actuación o cambiar la posición y poder defenderse de mejor manera. Y es que le sumo a eso y a ese nivel de detalle que entregó durante la audiencia de imputación de cargos el fiscal del caso, el doctor Mario Andrés Burgos. Él hablaba, por ejemplo, en el caso específicamente del delito de enriquecimiento ilícito, estamos frente a un Nicolás Petro que es diputado del Atlántico y un diputado departamental, lo mucho que, digamos, dentro de su salario integral lo que puede ganar son 13 millones de pesos, pero los gastos que él estaba generando eran gastos que necesitaban o requería que por lo menos estuviera ganando mensualmente unos 200 millones de pesos. Doctor Valcárcel. Sí, esa construcción de la Fiscalía respecto al delito de enriquecimiento ilícito fue una construcción, yo diría que juiciosa, pero además es que es muy fácil que la Fiscalía haga esa tarea. Realmente es muy sencillo respecto al delito de enriquecimiento ilícito. Esta labor que hizo la Fiscalía hoy, sencillamente, lo decía el doctor Carranza, yo me voy a la Asamblea del Atlántico, voy a ver cuánto ganaba. Voy a cámaras de comercio a ver si el señor Petro es socio de alguna sociedad y si pudo haber tenido dividendos. No. Hay fiscales que van entonces, por ejemplo, a averiguar si en temas de juegos de suerte y azar pudo haber obtenido un tema de ganancia ocasional, a la DIAN con sus declaraciones, y vemos que solo tiene el ingreso de su salario como funcionario público diputado y que no le alcanza para esos gastos. Ya será en posteriores instancias, todavía no sabemos qué va a pasar. Si esto llegue a buen puerto o no, porque recordemos que hasta el momento los cargos no fueron aceptados. El señor Petro no aceptó los cargos. Mucho me parece que sí tuvo que ver la narrativa de la Fiscalía, me parece que pudo ser así. Me parece que una vez concluida esa sesión de audiencia, hecho un receso, pudo haber un acercamiento. Necesariamente hubo un acercamiento entre Fiscalía y Defensa y fruto de ese acercamiento surge este comunicado, muy del corazón. Y esto no olvidemos que se da en la fase neurálgica de estas audiencias. La imputación era un tema muy sencillo, un acto de comunicación, pero ahora se venía una situación muy diferente que es la de la solicitud de medida de aseguramiento. Eso atemoriza hasta los más valientes. El tema de que me vayan a solicitar una medida de aseguramiento intramural, y en ese sentido, fíjense ustedes que el comunicado menciona a su familia, menciona a su hija que está por nacer. Esto ya envía un mensaje muy claro, me parece, en el sentido de voy a negociar, pero miremos a ver entonces qué medida de aseguramiento me van a solicitar. Hasta este momento la Fiscalía no ha concretado la solicitud, puede perfectamente cambiarla, puede solicitarle una medida no intramural, una domiciliaria, puede solicitarle algún otro tipo de medida no privativa de la libertad, siempre y cuando el compromiso de él sea serio. Y en este punto la defensa va a enfrentar una dificultad muy grande, y es que tiene que convencer, ahí sí, si es un principio de oportunidad como yo entiendo que está ocurriendo en este momento, él ofrece información, la información se ofrece única y exclusivamente en los trámites de principio de oportunidad, y será esa instancia, la evaluación del principio de oportunidad, la que defina si la información que ofrecerá Nicolás Petro es o no suficiente para hacerse acreedor a un beneficio como el del principio de oportunidad.
Yo podría casi que asegurarles que en este momento debe estarse surtiendo una ampliación de interrogatorio o un interrogatorio que mañana se desarrollará igualmente y se hará una evaluación de la información aportada por el señor Nicolás Petro para efectos de lo que seguirá en la audiencia del jueves, creo que quedó citada para las 2 de la tarde, a ver qué va a hacer la Fiscalía y fruto de estas negociaciones qué va a ocurrir con la solicitud de medida de aseguramiento. Eso creo que es lo primero que se está revisando en este momento. Doctor Valcárcel, ¿qué información tendría que dar Nicolás Petro para poder recibir ese beneficio del principio de oportunidad? Mire que ustedes anticipaban un tema bien interesante. Aquí el fiscal ya sabe la brecha que hay entre lo que Nicolás Petro recibía y tiene justificado como patrimonio y lo que gastaba. Ahí hay una brecha patrimonial que tiene que ser justificada por la defensa. Es una tarea que le corresponde a la defensa. Y tendrán que hacer un análisis contable para poderse defender de, digamos, de esa situación. Respecto a ese tema, no hay nada que decir ni nada que aportar, porque sería defenderse. Lo que tiene que hacer el señor Nicolás Petro y sus defensores, que es una tarea bien compleja, bien complicada, es ofrecer a la Fiscalía General de la Nación información sobre otras personas, no sobre él mismo, claro, sobre otras personas. Y aquí entonces nos encontramos con que el señor Nicolás Petro, me imagino, pretenderá constituirse en un eslabón de una cadena. Los dineros vienen de alguna parte y habrá que revisar entonces de dónde vienen los dineros. Se supone que fueron entregados para un tema de campaña presidencial y entonces habrá que identificar hacia dónde fueron esos dineros. Si el señor Nicolás Petro está en la capacidad y disposición, sobre todo, de entregar información de dónde vienen los recursos y hacia dónde fueron los recursos y si ingresaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro y si eso fue declarado o no fue declarado, esa es una información que muy seguramente interesará a la justicia colombiana, no a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia colombiana. Fíjense ustedes, se trata de la financiación de una campaña presidencial, un tema que ha estado a la orden del día desde Ernesto Samper Pizano para acá. Es un tema de profundo debate y de actualidad jurídica de una seriedad incuestionable. De manera que creo que esa es la información que interesará a la Fiscalía, no otra diferente. Bueno, ¿y qué podría pasar? Y me voy con el doctor Carranza. ¿Qué podría pasar en el caso de que esta información no sea suficiente para la Fiscalía? Bueno, pues ahí hay una cosa bastante curiosa y me parece una gran pregunta la que haces. Porque resulta que hay una protección para la información que se brinda cuando se busca negociar con la Fiscalía en un principio de oportunidad. Si la información que se brinda para buscar la inmunidad o el beneficio en el principio de oportunidad no resulta relevante, esa misma información, si llega a fracasar el principio de oportunidad porque el juez no lo apruebe, no puede ser utilizada en contra del sujeto que la brindó para buscar el principio de oportunidad. Es decir, si el señor Nicolás Petro llega y le cuenta a la Fiscalía de dónde realmente venían los dineros o cuántos dineros más venían o a dónde fueron a parar otros dineros de esa misma fuente o quiénes más participaron en alguno de los verbos rectores del delito presunto de lavado o el presunto delito de enriquecimiento ilícito y el principio de oportunidad no funciona, no es aprobado, esa información no podrá ser utilizada en contra de Nicolás Petro. Entonces es algo muy importante para establecer qué podría pasar con la información en el caso de que el principio de oportunidad no fuera aprobado. Y ahora, ¿quién aprueba ese principio de oportunidad, doctor Carranza? Bueno, eso es algo también supremamente curioso, porque la ley establece, la Fiscalía General de la Nación, que este principio de oportunidad que busca inmunidad por la categoría del principio, podría ser esa,
o tal vez busquen un principio de oportunidad en el que se busque unas mejores condiciones para la pena. Lo que lo volvería es más un preacuerdo, pero si es un principio de oportunidad con una categoría para desmantelar organizaciones, eso solo lo puede aceptar el fiscal general de la Nación. Él mismo, que tiene un serio conflicto con el presidente de la República, que es el padre del hoy imputado Nicolás Petro, lo que podría generar un impedimento para la Fiscalía General de la Nación, pero sería más un impedimento de tipo político, porque realmente los impedimentos para los funcionarios judiciales son taxativos y se requiere probar una grave enemistad que no deviene del hecho de que no haya una simpatía ideológica, o de que no se entienda pues que el fiscal general es un subordinado del presidente de la República. Ahí habría seguramente mucha tela que cortar y habría discusiones, pero es él el que firma ese acuerdo, ese principio de oportunidad, y luego eso es sometido ante un juez que le imparte legalidad para respetar pues todos los preceptos que se han establecido para que el principio de oportunidad no sea utilizado como un mecanismo de dilación y de impunidad. Doctor Carranza, y es clave, y está la implicación política, y es que estamos previo a la presentación de la terna para la escogencia de nuevo fiscal, y es donde entraba la polémica sobre si estaba entonces imposibilitado o no el presidente Gustavo Petro, lo cual constitucionalmente pues está completamente descartado. Nos vamos ahora con el doctor Valcárcel para hablar sobre Day Vázquez. No hemos hablado de Day, y en este caso, ¿cuál es el papel de ella? Pues tampoco acepta cargos, pero recordemos que, por ejemplo, en el caso del lavado de activos estamos hablando de una persona que, según el mismo fiscal del caso, fue como administradora, como custodiadora de los recursos que son cuestionados en este momento. En el caso de ella, ¿qué es lo que podría pasar a futuro? Pues ella no aceptó los cargos el día de hoy, pero sin embargo su defensa ha dado unas puntadas que no ha escatimado, digamos, en entregarlas a los medios de comunicación. Yo he oído y he leído que no han cerrado la puerta a una posible negociación con la Fiscalía General de la Nación. Luego creo que esa defensa puede estar apuntando a lo mismo, y me parece que tienen incluso un camino mucho más allanado, naturalmente más allanado que el del señor Nicolás Petro, porque, por ejemplo, hoy en la audiencia de imputación en la jornada de la mañana se manifestó por parte del señor fiscal en una solicitud de aclaración, no recuerdo ya de quién, que en el caso de la señora Day Vázquez no habría necesidad de hacer ningún tipo de reintegro de dinero, porque realmente el enriquecimiento o ella no habría tenido ningún incremento patrimonial derivado de las conductas punibles. Luego, ella, para efectos de cualquier acuerdo, no tendría que retornar o regresar, reintegrar ningún tipo de dinero. En cambio, el señor Nicolás Petro sí. Ese es un obstáculo que existe para efectos tanto de los preacuerdos como de las aceptaciones de cargos, que era lo que ocurrió esta mañana. Pero adicionalmente, para el tema de un principio de oportunidad, se exige también por parte del grupo de principios de oportunidad de la Fiscalía General de la Nación, quienes son quienes proyectan las resoluciones, si se acepta o no se acepta un principio de oportunidad que finalmente es firmado por el fiscal general de la Nación. Si se otorga un principio de oportunidad, si además de ello va a haber la necesidad de aportar un dinero, de reintegrar algún dinero para optar por ese beneficio. En el caso de la señora Day Vázquez ya quedó, creo que hoy anticipado, que para específicamente los cargos formulados contra ella y el caso en contra de ella, pues ese es un obstáculo menos, y es el de la necesidad de reintegrar. Es un obstáculo que sí tiene que sortear la defensa de Nicolás Petro, no la de Day Vázquez, y en ese sentido yo creo que hay una negociación que ya va en camino, así lo han anunciado, no es que lo crean, hay una negociación que ya va en camino con la señora Day Vázquez, que puede ir por el lado de un preacuerdo o por el lado de un principio de oportunidad. Vamos a ver cómo se surte ese tema.
Ya para cerrar en la conversación, hablemos de lo que se viene también. El próximo jueves se suspende hoy entonces la audiencia de imputación de cargos. ¿Qué es lo que se viene para el próximo jueves, doctor Valcárcel? Pues en esta audiencia que viene del jueves, que reitero creo que quedó para las 2 de la tarde, la Fiscalía está en el uso de la palabra para solicitar medida de aseguramiento. Y en ese entendido, tendrá que decir la Fiscalía si continúa con esa audiencia o puede retirarla si a bien lo tiene. Si la retira será porque la información que ofrecieron Day Vázquez y el señor Nicolás Petro fue realmente arrolladora y van a querer entablar con ellos un serio proceso de negociación con miras a los beneficios a los que quieran hacerse acreedores. La información debe ser de tal nivel de seriedad, de contundencia, que realmente logre que la Fiscalía General de la Nación retire esa audiencia. Si la información no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente comprometedora respecto de otras personas y que marque esa ruta del dinero, naturalmente este es un caso de dinero. Un dinero salió de alguna parte, paró en otra parte y no sabemos si fue para otra parte. Es un tema de ruta de dinero. Si la información es lo suficientemente clara, precisa, contundente, grave, muy seguramente la Fiscalía tomará alguna decisión de o retirar o disminuir la gravedad de la medida de aseguramiento que pretendía solicitar el día de hoy. Si la información no resulta de ninguna manera interesante para los efectos que hemos mencionado, pues muy seguramente asistiremos a una audiencia en la que la Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento, como las que ya ha anunciado, de carácter intramural. Doctor Carranza, algo por agregar también dentro de las conclusiones y sobre lo que se viene justamente en este tema de Nicolás Petro y Day Vázquez. Bueno, pues efectivamente quien tiene mayor riesgo de que se le dicte una medida de aseguramiento privativa en establecimiento carcelario es Nicolás Petro. Las razones son porque podría estar ante un riesgo de obstrucción de la justicia o a los testigos. Ello porque sigue siendo un servidor, sigue siendo un asambleísta, un diputado, y pues esa postura, esa posición puede ser utilizada para obstruir. Es lo que, digamos, la costumbre o ha mostrado la jurisprudencia al respecto. Por eso es que casi siempre cuando un servidor va a enfrentar una investigación penal de estas características, lo que primero que hace es renunciar a esos atributos, a esas competencias, a esas funciones, para brindarle la garantía a la justicia de que no va a obstruir o se va a utilizar su nombre o su buen nombre o su poder para influir en testigos o para nada que tenga que ver con afectar las pruebas. Ese riesgo de obstrucción, digamos, está muy latente con él. Y el hecho de la reiteración, puesto que llamó la atención que la Fiscalía mostró que en la captura hizo una incautación por no menos de 23 millones de pesos en efectivo. Tendrán que explicar de dónde vienen esos recursos, pero eso podría llegar a generar una inferencia razonable frente a una reiteración de la conducta, constituyéndolo en un peligro, y por esa razón podrían enviarlo cumpliendo una argumentación, una fase demostrativa, mostrar que efectivamente se cumplen con los requisitos y enviarlo a la prisión. No es lo mismo con su exmujer, que fue quien denunció, quien entregó elementos con fines de convicción o elementos de convicción, elementos con fines probatorios, quien ha estado atenta y no ostenta cargo público y no tiene los recursos, no se enriqueció. Tal vez a ella la solicitud sea de otro nivel o de otra categoría. Solamente quería agradecer y manifestar efectivamente eso, complementando lo que dijo el querido colega. Pues gracias, doctor Alejandro Carranza, abogado penalista, por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy distinguido a mi colega, el doctor Valcárcel, y estamos a sus órdenes. Y también al doctor Juan Manuel Valcárcel, abogado penalista, por acompañarnos aquí en Sala de Prensa.
Doctora Alejandra, muchas gracias a usted. Doctor Carranza, también muchas gracias a usted por este tiempo y por la oportunidad de poder presentar algunas ideas que uno espera sirvan para que se entienda mejor el caso y lo que está ocurriendo, no se generen escenarios de incertidumbre respecto a este tipo de situaciones que interesan realmente a todo el país. Análisis importante que realizamos sobre esta noticia clave en el mundo jurídico, clave en el mundo político, y justamente vamos a analizar lo que pasa en ese mundo político, y por eso nos conectamos a esta hora con José Miguel Polanco, que se encuentra en el Congreso con algunas reacciones, sobre todo sobre este anuncio, esa disposición que tiene Nicolás Petro y su defensa de negociar con la Fiscalía en medio de este proceso judicial. Alejandra, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted y para todos los usuarios de Sala de Prensa. En efecto, son muchas las reacciones que se están dando desde el Legislativo colombiano. Nos encontramos aquí en el lobby del Senado de la República. Son tres las posiciones que hemos podido de pronto percibir en estos minutos que hemos estado aquí dialogando con algunos congresistas. La primera, hay quienes obviamente piden esclarecer y buscan toda la verdad y que se llegue realmente a un preacuerdo, que hayan datos reveladores e importantes y significativos para determinar la verdad, en este caso que hoy involucra al hijo del presidente Gustavo Petro. Hay quienes dicen que es mejor estar prudentes, es mejor estar de pronto apartados y pronunciarse al respecto. Y hay quienes salen a defender al gobierno nacional y también pues todas estas acciones a las que son acusadas Nicolás Petro. Una de las personas que se ha mostrado de pronto opositor al gobierno nacional y es el senador Miguel Uribe Turbay, senador del Partido Centro Democrático. Bueno, senador, hoy se conoció pues esta reacción de Nicolás Petro en donde dice que prácticamente quiere llegar a un preacuerdo. ¿Cómo ve? Buenas tardes. En primer lugar, hay que resaltar que el escándalo de Nicolás Petro es la puerta de entrada, uno de los escándalos más graves de la historia política del país, es solo la punta del iceberg. Es evidente que además, proponiendo la posibilidad de tener un preacuerdo de manera tácita, está básicamente reconociendo que es culpable de algunos de los delitos que le están imputando, pero lo más importante es que necesitamos saber quiénes están comprometidos de la campaña presidencial, quiénes están comprometidos del alto gobierno y qué dirigentes políticos del proyecto político de Gustavo Petro tienen una responsabilidad. Aquí es evidente, como lo dice Day, la expareja de Nicolás, que hubo plata que entró al gobierno de narcos y mafiosos. Pues no podemos olvidar que se está hoy imputando unos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Nicolás precisamente por las funciones que tenía en el marco de la campaña presidencial. Y esa es la pregunta de fondo. A los colombianos tenemos que saber realmente quiénes están implicados y cuánta plata entró. Y por supuesto, aquí lo que estamos viendo es que se está evidenciando un pacto de impunidad a cambio de apoyo político y económico por el apoyo a la campaña presidencial. Senador, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, voy a invitar aquí a Alejandra, no sé si de pronto usted tenga una pregunta, mientras que yo me sigo acá desplazando en busca de algunos de los congresistas. A esta hora ellos se encuentran en medio de plenaria del Senado de la República y como lo decía, no todos se quieren pronunciar, hay quienes de pronto marcan un poco de distancia sobre este caso, pero mire, vamos a hablar aquí de pronto con Paulino Riascos, que es del Pacto Histórico. Senador. Qué pena que estamos en vivo para Sala de Prensa de Noticias Caracol y Caracol Ahora. Senador, de pronto pues estamos buscando algunas de las reacciones de diferentes partidos políticos frente a lo que se viene aconteciendo en el mundo judicial, que es el caso de Nicolás Petro. ¿Usted, el de Pacto Histórico, qué piensa al respecto? Bueno, yo particularmente hago parte del Pacto Histórico. Considero que la justicia lo único que tiene que hacer es el conducto regular frente al tema. No conozco mucho a fondo del tema, es decir, garantías, ¿sí? Y pues todos los ciudadanos de Colombia estamos sujetos a ser investigados. Entiendo que es una investigación que se está realizando, garantías para ellos como ciudadanos y pues que en el marco de la justicia sea lo real para ellos y tanto para el Estado como tal. Es decir, si se incurrió uno en un delito, pues deberá responder por él, está sujeto a la investigación. Yo estoy en una situación muy dura con el pacto, mi proyecto político, no quiero ser malinterpretado, entonces me agarraste aquí, espero mis palabras no hieran a nadie, pero yo le deseo lo mejor al joven, no lo conozco, más si me es el hijo de nuestro presidente de la República, nadie quiere verse en una situación de esta teniendo a su hijo en una situación de esa y siendo el jefe del Estado. Yo le deseo lo mejor y espero que sea inocente. Senador, muchas gracias. Bien.
Son algunas de las reacciones que se dan a esta hora, Alejandra, desde el Congreso de la República. Tuvimos algunos de los afines al gobierno nacional y otros que son opositores al gobierno nacional, como es el caso del Centro Democrático, Alejandra. Es una manera de verlo de forma equilibrada, lo digo de mejor forma. Ahora hay otra noticia también en que se movió mucho desde el ámbito político en las últimas horas en nuestro país y tuvo que ver con esa otra derrota, por decirlo de alguna forma, del gobierno del presidente Gustavo Petro y del pacto histórico, en especial que perdió la presidencia de la Comisión Primera del Senado. ¿Cuáles son las implicaciones al respecto y por qué se reconoce como una derrota, José Miguel? Alejandra, bueno, eso sucedió en la Comisión Primera del Senado de la República. Una derrota porque, según los acuerdos políticos, le correspondía estar en cabeza de esta importante comisión, que es por donde entran las reformas constitucionales y las modificaciones a algunas leyes o actos legislativos. Le correspondía el pacto histórico y estaba previsto que el próximo presidente de esta célula legislativa fuera el expresidente del Congreso que entró en reemplazo de Roy Barreras, Alexander López Maya. ¿Qué sucedió? Pues los partidos parece que tomaron una decisión trascendental. Eso ya se venía hablando desde la semana pasada, cuando se instaló el Congreso de la República por parte del presidente Gustavo Petro, y el nuevo presidente de la Comisión Primera es del Partido Conservador, Germán Blanco. Germán Blanco es del departamento de Antioquia, fue representante de la Cámara por ese departamento, hoy es senador del Partido Conservador, y en manos de la Comisión Primera estará pues un partido que se ha ido distanciando del gobierno y de la coalición de gobierno. Es un partido que tendrá que tomar pues las riendas de lo que será la agenda o el agendamiento de estos proyectos vitales, como es el de la humanización carcelaria, que es uno de los proyectos que entraría por esta célula legislativa, entre otros, Alejandra. Sí, además también la de sometimiento de bandas criminales y una eventual reforma política. Para aclarar también, Germán Blanco entonces se convierte en presidente de la Comisión Primera del Senado con 13 votos a favor frente a 8. Y con esto pues queda claro que los partidos independientes y de oposición pues se volvieron a dar un duro golpe al gobierno Petro, y ahí está parte de esa gran derrota de la que hablamos hasta ahora. José Miguel, muchísimas gracias por este reporte. A ustedes, muchas gracias. Y de esta manera finalizamos Sala de Prensa. A todos los usuarios, gracias por conectarse con nosotros.